Perdón, Luis, perdón. Ahí estamos grabando. Empezá de vuelta, por favor. Perfecto. Bueno, nada, les decía que yo soy profesor de la UNIPE, Luis Peretti, y soy coanfitrión de esta mesa, que nada, un poco lo que comentaba recién fuera de la grabación, Víctor, tiene que ver con lo que nos convoca, que es pensar la educación y el país. Así que el tema que nos convoca hoy va a estar desarrollado a cargo de Víctor Furchi, que es un compañero, amigo de muchos años, de trabajo en distintos ámbitos de formación docente, inicial y continua, en la provincia de Buenos Aires y en las universidades en las que Víctor está trabajando. Víctor es licenciado en Ciencias Físicas, ha empezado su carrera estudiando los confines de los materiales, ha trabajado en cristalografía, en cosas que son muy propias de la ciencia física, y en algún momento de su vida se dedicó de pleno, como hace en todos los aspectos de su vida. Es una cosa que yo le digo que es como un bulldozer, porque avanza sobre las cosas con una determinación y un compromiso que uno no puede dimensionar. En este proceso, Víctor es magíster en sistemas interactivos de comunicación y es especialista docente en enseñanza superior y TIC. Ha trabajado, tiene cantidad enorme de publicaciones, y en los últimos años, con esta pasión, ha abordado el problema de la educación ambiental integral, que es un poco el título que nos está convocando hoy. Bueno, hecha la presentación, Víctor, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Luis. No me esperaba esta presentación, me hiciste poner colorado. Más que nada porque con Luis nos conocemos sobre todo de cervecerías y pizzerías, no tanto del espacio académico. Pero gracias, Luis, por la presentación. Bueno, voy a compartir un PowerPoint para irme guiando y para orientar la charla, para no irme demasiado para el lado de los tomates, aunque ese es un lugar al que mucho nos gusta irnos. Y es un lugar muy potente, además, el lado de los tomates, ¿no? Para la reflexión, para el pensamiento, para la acción, para la enseñanza. Pero para evitar eso, vamos a poner un PowerPoint. Y lo que quiero decir antes de poner la presentación es que los trabajos que presentamos en Semana UNIPE, un poco como decía Luis, tienen que ver con trabajos que están en proceso, que están en desarrollo, ¿no? La idea de Semana UNIPE, de alguna manera, es contar la cocina o los procesos de elaboración de los trabajos de investigación y de enseñanza, las prácticas de docencia en distintos ámbitos, en fin, lo que vamos reflexionando en el equipo, investigando, aprendiendo sobre la práctica, sobre las lecturas, sobre las interacciones, sobre la participación y el intercambio con colegas en distintos espacios, ¿no? Entonces, la charla no es tanto una conferencia, no tiene el formato de una conferencia donde se comunica un resultado ya obtenido, sino más bien contar procesos, y por eso insisto que en cuanto quieran intervenir, preguntar, opinar, aportar algún ejemplo, lo mismo Luis, obviamente pueden hacerlo, y sería muy interesante que así ocurra, porque, bueno, yo este trabajo en realidad lo estoy escribiendo, todavía ni decidí a qué revista mandarlo para publicar, porque me parece una herramienta interesante, quedará a juicio de ustedes, me sería muy útil si quieren opinar al respecto, si es una herramienta útil. Así que ese es un poco el enfoque de la charla de hoy. Espero que no nos pasemos de las 7:30, más o menos, ¿no? Que dure 1 hora y media. Y esa es la idea. Bueno, presento. A ver si lo logro. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, Víctor, sí. Bueno, entonces, la charla tiene el título La triple implicación docente en la educación ambiental integral. Y me gusta iniciar con estas imágenes. En general siempre me gusta iniciar las charlas con una imagen. Bueno, acá hay 3, ¿no? Y ver qué les representa, qué les parece. Siempre suelo hacer la actividad de que los cursantes primero describan lo que ven o cuenten lo que ven, y después interpreten qué les parece, qué les significa, qué sienten, con qué lo relacionan. Y les propongo ese juego. A ver si quieren, les pido si pueden abrir micrófono, mejor,
Y si no, escribieron en el chat y te pido, Luis, que lo leas porque yo no estoy viendo en este momento ni el chat ni las caras de ustedes. Ok, yo si hay alguna pregunta del chat te la comunico. Tranquilo. Dale, gracias. ¿Qué es lo que ven? Cuéntenme, colegas. Acá se complicó. Alguien que nos cuente qué ven. ¿Qué se ven las imágenes? Una compañera, Silvina, dice que se ve pluralidad de miradas. Bien. ¿Qué más? Hay expresiones culturales, intervención del hombre, dice el profe. A ver, expresiones culturales, pero quiero detalles, porque es cierto, ¿no?, que son expresiones culturales, pero queremos detalles de cada imagen. Yo diría que la imagen de la izquierda es una expresión cultural, y la de la derecha también, pero no son iguales. Quiero como una descripción de la imagen, ¿no? Nada, me meto yo, Víctor. Muy buenas. Sí, Santiago dale. Colombo. Nada, entiendo expresiones culturales porque las tres refieren para determinadas culturas figuras divinas. La de la izquierda se me representa la Trinidad, la del centro a un dios hindú y la de la derecha las hojas de la coca para las culturas andinas. O sea, las tres son elementos propios de divinidad, de mitología, de cosmovisión, de forma de entenderse culturalmente en torno a lo que está presente en el ambiente. Buenísimo. ¿Por qué decís, Santiago, que la del centro es hindú? ¿Por qué decís eso? Por lo que yo entiendo, calculo. O sea, la conocés, la viste en otro lado. Se me hace una de las figuras propias de la cultura hindú, malaya, por ahí, por esa zona. Pero tiene la esas conocés, características, esos rasgos. Te pregunto, ¿la viste o te parece que por los rasgos debería ser? Me parece que por los rasgos es de aquella zona. Y la de la izquierda dijiste que tenía que ver con la Trinidad. Y es una de las formas generales de representar la Trinidad cristiana. Ahí va. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Santiago, muy bueno. Acá por mi parte, ver cosas, porque yo no tengo idea de eso, pero sí es un trío, o sea, es una trinidad, pero que apuntan hacia distintos lados, hacia distintos enfoques, pero que parten de un mismo origen, o como que se interconectan de alguna manera. Ahí va. Están las tres unidas, mirando para distintos lados, ¿no?, estos distintos enfoques, pero seguramente tienen un centro, un origen en común o algo en común. Muy bueno. El tema de que hay una unidad, la compañera dice, esperen que llegó alguien, vamos a atender la puerta para no dejar a nadie afuera. Como dice la compañera, si bien son tres, hay alguna unidad ahí. En los tres casos hay una unidad, ¿no? Quiero señalar que nos cuesta, digamos, mezclamos lo que es la interpretación, lo que nos parece, aquello que relacionamos, con la descripción de la imagen, ¿no? Insisto con eso, descripción de la imagen, por ahí Santiago un poquito habló de los rasgos de las caras de la imagen del centro, pero me gustaría, les pido un esfuerzo en la descripción de la imagen, no solamente en la interpretación. Bueno, y la compañía de recién suma un punto muy importante, por lo menos para mí, que hay una unidad detrás de esa triple significación o mirada, ¿no? Hay una interacción entre distintos elementos, pero a través de una unidad. Sí, ¿quién más? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Claudia Villarino dice elementos cultural, ambiental, los integran. Héctor habla de cultura, naturaleza y la invitación a verlo como un todo. Bien. ¿Algo más? Bueno, en realidad la selección tiene que ver con pensar entidades culturales, como ustedes decían, religiosas, por ahí, espirituales, en distintas culturas, en las que haya tres personas en una sola persona. Esto fue una inquietud que surgió por esta idea de la triple implicación docente en la educación ambiental. Es decir, yo considero que nosotros como docentes, lo que me va pasando, primero a mí, como en mi experiencia personal, pero después
en la experiencia que voy viendo en colegas desde hace unos, ponele, 10 años que venimos en el equipo, trabajando con el tema de la educación ambiental integral, cuáles son los procesos que nos van pasando profesionalmente como docentes y como personas, como ciudadanos, ciudadanas, como vecinos, cuando vamos abordando desde distintos orígenes profesionales la educación ambiental. Y mi percepción es que, y este es el concepto, la herramienta que pongo a consideración, es que como docentes nos implicamos a 3 niveles. Hay una triple implicación en nuestra persona, profesional y personal, en relación a la educación ambiental, cosa que no pasa con otras disciplinas. Como decía Luis, nosotros venimos del campo de la física, la enseñanza de la física, ¿no? Una ciencia dura, una ciencia natural, con un discurso de objetividad en el origen, ¿no? Propio de la modernidad, en el que hay poca implicación personal en la enseñanza de esos contenidos, ¿no? La educación ambiental me da la sensación a mí que es todo lo contrario. Entonces, yo busqué imágenes que tuvieran que ver con 3 personas en una persona, ¿no? Y en esa búsqueda me encontré con algunos desarrollos culturales súper interesantes y de los que originalmente yo tenía alguna referencia, ¿sí? Por haber visto alguna película, te diría, no, bueno, o algunas lecturas de la juventud, pero que no profundicé nunca, ¿no? Y este vínculo intercultural que hablaban algunos compañeros, compañeras recién, tiene mucho significado también en lo que hace a lo ambiental, como vamos a ver dentro de un ratito. Les cuento, tuvieron bastante bien, pero una la pifiaron, la de la izquierda. Otra oportunidad hoy, a ver si alguien conoce o se imagina, mirando los rasgos, de dónde puede ser la imagen de la izquierda. Santiago la pegó en 2 de 3. Por los rasgos, ¿de qué origen geográfico puede ser la imagen de la izquierda? Ese dios que son 3 dioses en uno. ¿Qué decís, Luis? No, yo tengo la cabeza matemática, yo veo un numeral, veo, no sé, ser, 3 todo, 3 imágenes, triple, bueno, nada. Todo 3. Todo 3 veo. No, pero mirale los rasgos. Griego, podría ser griego. Ay, una cosa. Vamos mejorando. ¿Qué decía la compañera? No, yo decía iba a decir desde Roma. Ah, puede andar por ahí también. Europea, por lo menos. Bueno, les cuento. Retomo la idea. Hablamos de una triple implicación docente, ¿no? Como sujetos del sistema educativo en relación a la educación ambiental en 3 niveles. Yo hablo de una primera implicación, que es el ser docente y aprender en temáticas ambientales, a diferencia de otras disciplinas, vuelvo a tomar como ejemplo la física, donde por ahí los contenidos disciplinares que uno tiene que enseñar en su vida profesional docente, bueno, se aprenden en la formación inicial, después quizás uno los profundiza, pero no suele haber grandes cambios en términos de la física clásica, por ejemplo, ¿no? Ni aún la física moderna. Es muy difícil que uno enseñe en los niveles educativos, digamos, el sistema educativo obligatorio, ni aún en la formación docente, enseñe contenidos de física de vanguardia, digamos, extremadamente novedosos, por los que uno tenga que estar actualizándose en contenidos disciplinares, digo, de manera rigurosa. Por ahí en otras disciplinas sí, ¿no? Pero bueno, en el caso de la física en particular, no hace falta, digamos, seguir aprendiendo física. Uno aprendió y enseña. En la educación ambiental esto es medio imposible, ¿no? Todo el tiempo hay transformación, renovación, nuevos impactos, ya lo vamos a ver. Hay una segunda implicación que es que, bueno, uno como docente enseña, transmite, genera espacios de aprendizaje, y eso también requiere una reflexión, una implicación, un compromiso, un diseño, una planificación. Uno, por ejemplo, si trabajamos en niveles, por ejemplo, a nivel inicial, a nivel primario, o sea, con chicos, hay que ser extremadamente cuidadoso de cuáles son los discursos, las propuestas, los enfoques de la educación ambiental que propone, ¿no? Básicamente en términos de no transferir responsabilidades a los niños de un mundo en crisis que supimos construir los adultos, ¿no? Ni tampoco ocultar o relativizar. O sea, es muy delicada la tarea, el enfoque, el discurso, la construcción de propuestas en los niveles inicial y primario, a la vez que es muy importante. Entonces, hay una implicación cuidadosa, amorosa, reflexiva,
en la tarea de enseñar en el campo de la educación ambiental. Y la tercera, que es para mí la más interesante o novedosa en términos de nuestras prácticas docentes, es la implicación personal como adulto en términos de el compromiso con el ambiente, la crisis social y ambiental global, las prácticas políticas y económicas a nivel de nuestra ciudadanía, es decir, como vecinos y vecinas, ciudadanos, ciudadanas, en un territorio determinado, digamos en nuestro país, en nuestra localidad, y en una época, en un contexto temporal determinado. Esa implicación es la que, bueno, invito a pensar, a reflexionar, a avanzar en esta charla, y es esta herramienta que yo considero que es útil para el trabajo en docencia, en educación ambiental, ponerla sobre la mesa y discutirla, confrontarla, construirla, dialogarla, tanto como las primeras dos. Es más habitual en los espacios docentes que trabajemos sobre, bueno, el actualizarnos, conocer más del tema que vamos a enseñar, etc. En actualizar nuestras estrategias didácticas, nuestras reflexiones pedagógicas, pero no es tan común, y quizás esta sea una de las causas por la que llegamos a esta crisis en la que creo que estamos en este momento, en Argentina hablo, ¿no? A nivel político, educativo también, ambiental, social, económico, quizás tenga que ver con esta falta de compromiso o este descuido del compromiso ciudadano en nuestro rol docente y en nuestro rol como ciudadano, propiamente. Entonces hay lo que veo que va pasando con los colegas que se van metiendo en el campo de la educación ambiental integral, es que van pasando de un tratamiento más bien objetivo de los contenidos y profesional en términos técnicos de los procesos de enseñanza, a un compromiso personal, individual o colectivo, pero en términos personales, como adultos, como ciudadanos, como vecinos de la localidad donde habitan y del tiempo histórico que les toca atravesar, ¿no? Bueno, esa es un poco la hipótesis de trabajo de esta triple implicación. Y les cuento un poco el origen de estas imágenes, como para que las tengan en cuenta y les invito a profundizarlas, porque cada una de ellas tiene elementos muy interesantes que de alguna manera se vinculan a lo que decía la compañera, ¿no? Esto de una diversidad en una unidad. Bueno, el de la izquierda es Luz, es un dios de la mitología celta, y que esa escultura, digamos, esa talla en piedra, data del año 1200 a.C. Lo digo creo que era Santiago, el compañero que habló de que era la Santísima Trinidad. Y a propósito, yo no quise poner nada referido a la Iglesia Católica y al cristianismo, porque, digamos, son elementos culturales ajenos o anteriores, en los tres casos, al cristianismo, que ya ponían en juego este concepto tripartito de la naturaleza de algunas entidades no humanas, digamos así. Entonces, este es un dios celta, Luz, y que representa tres funciones: la función del productor, del artesano o el herrero, por ejemplo, y del guerrero o mago, ¿no? Este dios tenía, o tiene, en su propia entidad, estas tres funciones o tareas, que por ahí en la vida cotidiana estaban separadas, en la vida comunitaria, pero este dios las tenía integradas, como decía la compañera, en una unidad, ¿no? Refiero a este docente en educación ambiental, que aprende, que está actualizado, que se preocupa por enseñar y construir nuevas formas, mejores formas de enseñar, de llegar a los estudiantes, de construir conciencia, de sensibilizar. Y este docente, llamémoslo guerrero o mago, en términos de transformar la sociedad, el mundo, la realidad en la que vive, ¿no? La segunda es Trimurti, como bien decía un compañero, es uno de los dioses más importantes del hinduismo, con registros desde el año 500 a.C. Esto que yo digo es no producto de una investigación muy profunda, compañeros y compañeras, simplemente información, así que está en la red, pero que invito a profundizar, ¿no? De vuelta, es una entidad, digamos, ajena al cristianismo y anterior al desarrollo del cristianismo.
Y estos dioses son 3 dioses en uno, que son Brahma, Vishnu y Shiva, que seguramente lo habrán escuchado por ahí o lo habrán visto, como yo lo vi. Ahora vamos a contar un poco. Esperen que sigue llegando gente. Bienvenida para los colegas que van llegando. Bueno, decíamos Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es un dios de 4 cabezas que crea el universo, es el creador. Vishnu es un dios de 4 brazos que preserva el universo, que lo mantiene, que lo sostiene. Y Shiva es un dios salvaje que transforma o destruye, ¿no? La creación, la preservación y la transformación. De vuelta, si uno piensa en términos de la actividad docente, podríamos decir que también están estas 3 cuestiones en nuestra tarea, o podrían estar estas 3 cuestiones en la tarea asociadas a la triple implicación docente. Esperen que llegó alguien más. Vamos a atender la puerta. Bueno, bienvenida para los que van llegando. Bueno, y la tercera, que yo la conocía, pero bueno, en los últimos meses me metí un poco más en el tema, es el Kintu, que como bien decía el compañero, es una entidad mediadora que utilizan las culturas andinas, los incas y otros pueblos de los Andes, a lo largo de todos los Andes, basada en la hoja de la coca. Y esta entidad también es tripartita y me encanta, me parece hermosa en términos de pensar las construcciones europeas o hindúes selladas en piedra, con una durabilidad establecida, una permanencia establecida por el tallado en piedra o la escultura, frente a la fragilidad y permanencia que presenta tomar 3 hojas de la planta de coca, las más lindas, las más bonitas, y armar este Kintu, ¿no? Como una práctica más cultural, relacional, si querés, y dinámica, ¿no? Bueno, y este Kintu tiene o representa 3 dioses, 3 espacios, 3 entidades no humanas con las que las personas de esta cultura dialogan y a través de este Kintu pueden comunicarse, intermediar, que es Anam Pacha, que es el terreno de los dioses, del cielo, donde hay otras entidades, y que está representado también en algunas de estas culturas por el cóndor. Kai Pacha, que es el plano de la tierra, de los humanos, está representado por el puma. Y Uku Pacha, representado por la serpiente, que es el inframundo, el mundo de los muertos. De vuelta, me parece que esta triple identidad, o estos triples planos de desenvolvimiento de las personas de la cultura andina, con las que cotidianamente están en contacto, ¿no? Entidades del cielo, el campo de los humanos, entidades de la tierra, y las entidades del inframundo, de los muertos, de todo aquello que está debajo de la línea de la tierra. Y, insisto, cotidianamente están en esta triple dimensión o triple implicación. Nada, rescato estos elementos culturales para sacarnos un poco de la mirada, como también decía una compañera, ¿no? De esa mirada única, monocultural, a la que quizás, la cultura en los últimos tiempos, sobre todo los neoliberalismos, estos monomundos culturales, nos tienen acostumbrados. Entonces, invitarlos a mirar otras culturas, otras formas de ver el mundo, que tienen su riqueza, su validez, y si uno les da un tiempito para pensarlas, sentirlas, ponerlas en juego, son muy fecundas y muy ricas. Bueno, esto era simplemente una introducción. Ah, y les contaba, ¿habrán visto esta película o no? ¿Saben qué película es? Película vieja, por ahí, gente muy joven que no la vio. Hola, ¿hay alguien ahí? Tomb Raider, ¿no es? Tomb Raider, Lara Croft. ¿Se acuerdan? Había una diosa de 3 cabezas en un templo protegiendo los tesoros de esa cultura, y viene Lara Croft y sus amigos, ¿y qué hacen? ¿Se acuerdan?
No la vi, la película. Viene Lara Croft y quiere robar los tesoros de esa cultura. Y entonces Lara lucha contra la diosa y la destruye, ¿no? Y saben que cuando yo veía estas películas de chico decía, o sea, pregunto, ¿con quiénes se identifican ustedes en la película Tomb Raider? ¿Con qué personaje? Yo cuando vi esta película me identificaba con Lara, por supuesto, ¿no? Súper inteligente, atlética, súper poderosa, con unas habilidades físicas extraordinarias, con unos revólveres que tiraban 5.000 tiros por segundo. Bueno, Lara destruye en 10 segundos una cultura milenaria que había sabido guardar la mejor sabiduría de ese pueblo, ¿no? Y yo estaba totalmente identificado con Lara, ¿no? Me quedo pensando esto, el monomundo, lo que tenemos en la cabeza, como lo que es lo bueno, lo joven, lo fuerte, lo potente, lo moderno, capaz de destruir en 10 segundos culturas milenarias. Ahora veo estas películas y un poco me avergüenzo de esa identificación, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero me parecía lindo contarlo. Bueno, muy bien. La idea entonces es hablar un poco del contexto en el cual elaboro esta propuesta y hablar brevemente sobre la primera implicación docente, ser docente y aprender, después de la segunda implicación docente, ser docente y enseñar, y la tercera implicación, ser docente y comprometerse con el territorio y la época, siempre hablando en el marco de la educación ambiental integral. Y bueno, y después si nos queda un ratito y tienen ganas, conversar, ver qué opinan, sugerir. Bueno, estamos en una situación a nivel global de crisis, no solo ambiental, una crisis global sin precedentes. Si hablamos de lo ambiental, digamos, los índices que digamos, reflejan el cambio climático global, ¿no? El instituto que estudia este cambio climático, con publicaciones periódicas sobre el aumento de todo tipo de índices físico-químicos, biológicos a nivel global, sobre el desarrollo del cambio climático, el calentamiento global, etcétera, bueno, son evidentes. Pero no solo eso, ¿no? Si consideramos lo que pasa a nivel social, el crecimiento de la pobreza, del hambre, las guerras, si pareciera ser que el enorme desarrollo tecnológico de Lara Croft, que permitiría solucionar los males del mundo, los está agravando, los está empeorando. Hay una crisis también de los discursos, ¿no? Científicos, por ejemplo, pero también de los discursos políticos que hacen al bien común, a la igualdad de derechos. Hay una crisis, digamos, a nivel social, económica, política, económica, ambiental. La situación en nuestro país en particular, ¿no? Del triunfo democrático de Milei y la aceptación de una enorme cantidad de negacionismos que todos los días nos siguen sorprendiendo, ¿no? Desde la negación del cambio climático en la campaña, o ayer, o antes de ayer, prohibir el uso del lenguaje inclusivo, como si se pudiera prohibir el uso del habla, no sé, es algo increíble. Yo me sorprendo, cada día me sorprendo más de las cosas que el Poder Ejecutivo Nacional, elegido democráticamente, propone como políticas para nuestro país. Insisto, la lucha de Lara Croft contra los dioses construidos a lo largo de una historia enorme, cómo se puede en 5 minutos destruir la construcción de una cultura, es decir, el país que fue construido a lo largo de siglos de luchas, de esfuerzos, de debates, puede en pocos segundos históricos ser puesto en jaque, ¿no? Bueno, así que esta situación también me contextualiza el desarrollo y la preocupación por estas ideas, ¿no? En lo particular, hago una militancia ambientalista en un grupo ecologista, en Saladillo, en el lugar donde vivo, desde el año 2005, y venimos trabajando con este grupo ecologista. Están más que nada preocupados por las cuestiones de
el sistema de producción agropecuaria en la pampa deprimida del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que es el monocultivo, otra vez la monocultura, el monocultivo, con fumigaciones, con engorde a corral, ¿no? Las vacas en el campo ya no están engordándose a pasto, como uno ve en las fotos, en las imágenes de la Argentina próspera del 1900, sino que están encerradas en corrales, porque el campo está, digamos, invadido por monocultivos de distinto tipo y por lo tanto fumigado, ¿no? Saben que con el grupo Ecos de Saladillo el año pasado hicimos participamos de un proyecto que se llamaba PIS, P-I-S, Pesticidas Introducidos Silenciosamente, que era un proyecto donde medimos la presencia en orina de vecinos y vecinas de distintas localidades de pesticidas, ¿no? Y dio que el 20% tenemos, yo soy uno de los que tiene, glifosato en la orina. O sea, en nuestros cuerpos tenemos venenos producto de este sistema de producción. Yo, digamos, trabajo de docente, vivo en el centro de Saladillo, no vivo en zona rural, no tengo ningún tipo de práctica rural, y bueno, y tengo glifosatos, y no produzco soja, ni maíz, ni nada, o sea, no, soy docente, ¿no? Quiero decir, no me enriquezco con las ganancias de ese sector, porque soy docente. Entonces, este número, 20% de personas que tenemos glifosato en el cuerpo, es independiente de las localidades, del lugar donde vivas, incluso en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, da el mismo porcentaje. Es decir que el veneno está pasando no solo porque nos fumigan encima, sino por el agua, por los alimentos, a todos los cuerpos, ¿no? Bueno, trabajamos en el Instituto de Formación Docente, tenemos una cátedra abierta, Ambiente y Sociedad, desde el año 2005. Bueno, y hacemos numerosas actividades de educación ambiental, que cada año vamos inventando alguna cosa nueva, tratando de, como decíamos, comprometernos con lo que pasa en el territorio en cada momento histórico. Y en la Universidad Pedagógica también venimos con el equipo de Ciencias Naturales desarrollando numerosas actividades vinculadas a la educación ambiental. Tuvimos una cátedra libre de educación ambiental que articulamos con SUTEBA, la Universidad Pedagógica y 2 institutos de formación docente de la provincia. Fue una muy buena actividad a lo largo de un año. Quizás algunos de los que están aquí presentes participaron allí, con visitas de especialistas y de especialistas docentes, digamos, colegas que contaban sus prácticas en los distintos niveles educativos y conversábamos sobre esto. Otro proyecto de la UNIPE fue Conocer y Cuidar los Humedales, un proyecto interinstitucional. Tenemos 2 carreras, hacemos un poco de propaganda también acá en la UNIPE, que es una universidad pública, gratuita, y que también, saben ustedes, está en jaque por las decisiones de este gobierno en términos de ahogamiento presupuestario. Saben ustedes que repiten en las universidades el presupuesto 2023 sin actualización. En estas condiciones, si no hay algún cambio, llegamos hasta el mes de abril para pagar sueldos en la universidad. O sea, la situación es crítica, ¿no? Entonces, nos parece que es parte de la crisis general de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, por eso hacer un poquito de propaganda y reivindicar toda la tarea que hacemos en la universidad. Tenemos 2 ciclos de complementación curricular, uno virtual y uno presencial, que arranca este año, que quizás también haya cursantes, colegas de esas carreras. Un curso de educación ambiental que dimos en La Pampa el año pasado también, desde la UNIPE, con el Ministerio de Educación de La Pampa, muy interesante, que nos permitió aprender muchas cosas. Damos talleres en la Asociación de Maestros Rurales de Argentina, ya vamos por el 3er taller, sobre educación ambiental integral. Y bueno, como decía Luis, participamos con trabajos de investigación, experiencias docentes, en congresos, en publicaciones, etc. Una cosa muy interesante que estamos haciendo ahora, y que también yo les sugiero que estén atentos y atentas, porque se va a abrir este año, para el mes de junio, un curso que damos en una red de educadores de América Latina, de universidades pedagógicas de varios países de América Latina. Esperen que llega gente.
un curso de educación ambiental integral internacional con especialistas de México, 2 colegas de México que son extraordinarios, una colega de Colombia, Diana, que es maravillosa, y este año se incorpora Celso Sánchez Pereira, de la Universidad de Río de Janeiro, extraordinario, especialista, es doctor en biología, doctor en educación, y especialista en educación ambiental de base comunitaria. Extraordinaria la experiencia de este colega. Bueno, este curso se va a dar gratuitamente online, porque tenemos este convenio en la universidad, y vamos a tener 20 cupos para estudiantes o participantes de proyectos como Cátedra Libre, o Conocer y Cuidar los Humedales, o los SC, o el curso de La Pampa, etc. Va a haber 20 cupos gratuitos para participar de ese curso que les súper recomiendo. Yo ahora les voy a pasar al chat un link donde ustedes pueden dejar sus datos, y entonces los que tengan interés, cuando llegue el momento les paso esa información. Lo voy a hacer ahora para así no me olvido, si me perdonan un cachito. Y eso te iba a interrumpir en algún momento, porque hay colegas que están preguntando acerca del proyecto de humedales, sí. Cuidado de humedales, qué material hay ya, ¿cómo se dice? Sí, publicado. Tenemos. El proyecto de ecosensores, eso yo sé que está publicado. Y la otra cuestión que me preguntaban es acerca del trabajo o la publicación donde se registra la cantidad de glifosato en sangre, que no sé si está publicado, si había algunos problemas en un momento de limitación de la información. No, ya salió. El proyecto es PIS. Por ahí si ponen P-I-S, PIS, sale. Pero está bueno lo que me dicen. Yo armé una carpetita que también ahora les voy a pasar. Eso que acabo de pasar es un formulario para datos personales. Si ustedes dejan ahí sus datos de contacto, después que terminamos la semana UNIPE, yo les puedo enviar la invitación al curso que se va a dar en Reeducar, si quieren postular para eso, ¿no? Hay un cupo de 20, pero bueno, se hace una selección desde la ¿cómo se llama? Hay un consejo académico que selecciona de los postulantes los 20 seleccionados para esta oportunidad. Igual se repite todos los años. Y después les voy a pasar ahora en un ratito un link donde tenemos material de lo que estoy hablando en la charla, y allí puedo subir, ahora me anoto, lo del proyecto PIS. Eso denme un ratito que no sé dónde lo metí. Ahora me voy a fijar. Esperen, Bueno, me alegra que esté publicado, porque hubo un momento que no se podía. Vamos a hacer así, que va a ser más fácil, me parece. Ah, no, ya sé dónde lo tengo. Esperen. Lo tengo al final de todo, en la charla acá. Es este. En este link que les voy a compartir ahora está una carpeta con el power de la charla, y también está y materiales desarrollados por el equipo en Educación Ambiental Integral. Ahí tienen lo que me preguntaban. Hay un sitio web de la Cátedra Libre, del proyecto COCUIM, algunas publicaciones, etc. Lo que no tengo ahí es lo del proyecto PIS, pero me lo anoto y lo voy a subir ahí. Así que lo pueden consultar en estos días, digamos, ¿no? Y después también está mi contacto aquí, si quieren anotar. No lo tengo ahí. Bueno, ahora después les paso mi mail. O anotalo, Luisito, si querés, en el chat. Y cualquier cosa me preguntan ahí. Bueno. Vale, ahí busco. Y después, lo último, también participamos con el equipo en el desarrollo de los diseños curriculares de los profesorados de ciencias naturales de provincia de Buenos Aires, que el año pasado se pusieron en vigencia los nuevos diseños, ¿no? Hubo un proceso de consulta y de reescritura, donde nosotros colaboramos en la parte de física, y de ciencias naturales, física, química y biología, formación de docentes de nivel secundario, y con una mirada desde la integración de la educación ambiental integral en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Y una mirada, tratamos, por lo menos desde nuestro punto de vista y nuestras propuestas pedagógicas,
incorporar esta mirada más intercultural, esta mirada más centrada en el compromiso social docente, en el docente como sujeto ciudadano, comprometido con las problemáticas de un territorio y de una época. Bueno, esa mirada tratamos de incorporarla en el diseño curricular, bueno, como una de las voces que participó en la construcción curricular, ¿no? Así que también estamos trabajando en esos espacios de formación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que eso para contar un poco toda la tarea que hacemos en la universidad pública, que vuelvo a insistir porque estoy muy indignado, muy enojado, muy deprimido. El gobierno nacional no solo no valora, porque podría ser una cuestión de valoración, digamos, moral o intelectual, que eso obviamente es muy respetable, que otro piense otra cosa, pero no que se cercenen los derechos de las personas a trabajar, a estudiar, y las partidas presupuestarias para que la gente pueda seguir trabajando, investigando, enseñando y aprendiendo, ¿no? Así que la verdad que comparto mi indignación y mi posicionamiento al respecto. Bueno, hablemos entonces un poquito de las 3 implicaciones docentes en educación ambiental integral. La primera era ser docente y aprender, ¿no? Entonces, les propongo reflexionar y vuelvo a invitarlas, si quieren participar, opinar, abrir el micrófono, intervenir. ¿Cómo aprendemos? Te pregunto a vos, ¿cómo aprendés actualmente sobre los temas, los problemas y soluciones, o los conflictos ambientales que están ocurriendo ahora o que van ocurriendo, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Yo, por ejemplo, te acabo de contar lo del proyecto PIS y el 20% de glifosato en sangre en ciudadanos de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Bueno, ¿cómo llega esa información? ¿Cómo aprendés sobre eso, no? Reflexionar un poco esto. Es un poco la invitación. Esperen que sigue llegando gente. Es como la gente que llega tarde al cumpleaños. No la vamos a dejar afuera. Bienvenidos los compañeros, compañeras que van llegando. Acá. El tema con lo ambiental, o con las cuestiones ambientales, es que es enormemente vertiginoso. Siempre hay cosas nuevas o novedosas, tanto en términos de conflictos que uno se entera. Con los compañeros, con Luis, con Oscar, con los compañeros del equipo, nos gusta mucho cuando podemos viajar, ¿no? Ir a conocer lugares recónditos de nuestro país. Nos gusta mucho. Y lo que nos suele pasar últimamente, por lo menos a mí, Luis, no sé si a vos, es que uno se va a un lugarcito perdido perdido para los porteños, ¿no? En alguna provincia, alguna laguna, un lago, una montaña, un pequeño desierto, qué sé yo, un arroyo, y una localidad chiquita, y vos pensando que como está lejos del mundanal ruido de las grandes ciudades, es naturaleza virgen, donde casi no ha llegado la mano del hombre, y en cada uno de esos rincones encontrás un problema ambiental. En cada uno de esos rincones hay algún problema del extractivismo, o un impacto del cambio climático, o sequías, o pérdida de especies autóctonas, o devastación por deforestación, o canalizaciones de ríos, o extracciones mineras, o producciones agropecuarias con venenos, o basurales, o industrias que contaminan, o sobrepesca. Es increíble. En los últimos años es cada vez que tenés la oportunidad de pasear y hablar un poco con la gente, ves que hay nuevos y distintos impactos ambientales en los lugares que, digamos, históricamente parecían o se suponían o uno se los imaginaba como más puros, más naturales, más cuidados, más preservados. Y a la vez que aparecen esos problemas, aparecen las soluciones, entre comillas, ¿no? Nuevas maneras de producir energía, nuevas maneras de producir alimentos, nuevas maneras y respuestas tecnológicas a los problemas de, qué sé yo, de la contaminación del agua, del suelo. Y esas vertiginosas maneras de producir soluciones, a 2 pasitos que vos leas, te instruyas, averigües, ves que atrás de eso, esa aparente solución encierra un nuevo problema, una nueva complicación, ¿no? Entonces, ¿desde dónde tomo la información, no? ¿Quién me cuenta esas novedades, esas soluciones? Lara Croft me cuenta
que encontró la manera de purificar el agua, de producir energía infinita y gratuita sin contaminar, de producir alimentos para toda la población y eliminar el hambre del mundo. ¿Quién me cuenta eso? ¿De dónde saco la información? ¿No? Entonces, ven que hay un problema en el aprender, sobre todo en temáticas ambientales. Y hay una implicación, o sea, requiere como una especie de compromiso, de implicación, de laburo, de esfuerzo personal, ir más allá de esas noticias superficiales. Hay un autor que recomendamos mucho, que es Folguera, es un biólogo, filósofo argentino, trabaja ahí en el CEFIEC, en la UBA, que habla de que la ciencia tiene un discurso cómplice con este neoextractivismo y este aumento de los impactos ambientales, que oculta los riesgos de las prácticas científicas y tecnológicas y enfatiza solamente las promesas. Y promesas que muchas veces resultan falsas. Ejemplo, el cultivo de soja va a permitir eliminar el hambre del mundo, ¿no? y eliminar la pobreza del mundo. Se nos decía eso hace 20 años, cuando se permitió el inicio de los cultivos, de los monocultivos de soja y todo el paquete con agroquímicos. Y lo que vemos después de 20 años es que no solo no se eliminó el hambre del mundo, no solo no disminuyó la pobreza, sino que están los suelos, el aire, la tierra y especialmente nuestros cuerpos contaminados, ¿no? Y la ciencia, o una parte de la ciencia, se ocupa de reforzar esos discursos, ¿no? Ocultando los riesgos y haciendo, digamos, apoyando estas falsas promesas, ¿no? Entonces, bueno, cuidado también hasta con los discursos científicos. Esperen que llegó más gente. Ah, no llegó más gente. Bien. Entonces se hace difícil aprender, ¿no? Requiere un compromiso. Por ejemplo, algunos casos que trabajamos en los talleres. Las megagranjas porcinas. Nos cuentan que estas megagranjas que podrían haber llegado hace un tiempito a provincia de Buenos Aires, acá en Saladillo hubo un proyecto de instalar una megagranja. Entonces uno tiene que aprender qué son esas megagranjas. Cuando dice megagranjas, ¿qué quiere decir? Porque acá en Saladillo hay granjas, cría de chancho, hay. Pero ¿por qué mega? Bueno, son más grandes que la misma ciudad de Saladillo, lo que querían poner acá, ¿no? O sea, iba a haber más chancho que persona en Saladillo. Y eso significa, se imaginan, ¿no? Un impacto ambiental enorme. Además del tipo de vida de esos pobres chanchos, etcétera, etcétera. En Saladillo, por ejemplo, no tenemos funcionando, pero hace años, la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La ciudad de Saladillo tira sus efluentes directamente al canal 16 y del canal 16 va a parar al río Salado. Y aguas abajo, ustedes podrán imaginarse. Imagínense en estas condiciones que estamos ahora, incluir una mega granja porcina, ¿no? Bueno, pero el discurso es que vienen capitales extranjeros, que la gente va a tener trabajo, que vamos a vivir todos mejor, que será bueno para todo el mundo. Bueno, se hace complicado, ¿eh? Por lo menos la invitación es no aceptar de una el discurso sin reflexionar un poquito, sin consultar otras fuentes. Bueno, hay que trabajar para aprender, ¿no? La extracción de litio. Bueno, que es la solución al problema energético, que con esto vamos a tener energía limpia, barata, etc. Bueno, y esto de vuelta, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Fíjense que en todos los casos hay conflicto, ¿no? Hay gente que se opone a la instalación de las granjas, gente que se opone, sobre todo las que viven en esos territorios, a la extracción de litio, por lo menos en las condiciones en las que se está diseñando o se está realizando esta extracción en términos de rédito económico, ¿no? Y los impactos ambientales en sistemas enormemente frágiles, como son estos sistemas de la puna, ¿no? Sin entrar en detalles, pero de vuelta a mirar por lo menos las dos campanas, digamos, quiénes son los que proponen que esto está buenísimo, a qué intereses responde, qué beneficios trae efectivamente para los pobladores del lugar o para la sociedad en su conjunto, y qué dicen los que se oponen a este tipo de proyectos. Porque, bueno, destrozan un hábitat milenario de alta fragilidad, pueblos originarios y comunidades que están viviendo ahí, que la poca agua que hay la utilizan para, bueno, las producciones locales y la vida local, etc. El caso del hidrógeno verde. Todos los días nos aparece una noticia sobre que, bueno, esto sería la solución al problema energético. Entonces, bueno, ¿solución para quién, digamos?
¿A quién beneficia? ¿A quién se enriquece? De vuelta a lo mismo. ¿Qué impactos ambientales trae en las localidades donde se implante? O los biocombustibles, lo mismo, te lo venden como, bueno, la gran solución al problema de la energía, cuando quizás habría que hilar finito, pero la energía que se gasta para producir el biocombustible es más o menos la misma que después te va a rendir el litro de biocombustible. Y con toda la huella de carbono y la huella ecológica que el sistema de producción amerita, y contando a quién beneficia, y ocupando territorios de cultivo que deberían ser utilizados para la producción de alimentos sanos, en vez de producir combustibles. Quizás habría que pensar soluciones que tengan que ver con, bueno, una reformulación del sistema de transporte o del sistema de producción y distribución de bienes. ¿Qué necesidad tengo yo en Saladillo de consumir alimentos producidos en otras localidades, y muchos de los cuales se pueden producir directamente acá? Pero no está pensado en términos, las políticas, ¿no?, de producción, distribución de alimentos, por ejemplo, ¿no? O de energía, no están pensadas en términos de una mejora de la calidad de vida y el cuidado del ambiente, sino exclusivamente en términos de rédito económico. Entonces uno, bueno, nada, profundizar, pensar un poco más, aprender. El trigo transgénico HB4 y el glufosinato, ahora no es glifosato, la nueva es que hay un trigo que además es producido en Argentina, con ciencia local, ¿no? Entonces vos decís, che, qué buenísimo está el transgénico HB4. Bueno, pero el tema es que para que el HB4 funcione hay un otro agroquímico que se llama glufosinato. Y el cuento es que el glufosinato es buenísimo, o sea que el glifosato era malísimo, ahora dicen que era malísimo, hace 20 años no pasaba nada, te podías tomar un vaso de glifosato que no te hacía nada, pero ahora no, el glufosinato es otro, y entonces hay que empezar de vuelta a la pelea, decir, no, che, el glufosinato me parece que sí, también puede tener algún efecto nocivo, investigadores que se van a dedicar a estudiar si el glufosinato tiene impactos negativos, le van a decir que no, que están comprados, que son antipatria, y después de 20 años van a decir, che, no, el glufosinato también era cancerígeno, y van a inventar otro, ¿no? Ese ciclo que estoy contando es el que cuenta Folguera, ¿no? Cómo la ciencia y la tecnología se entraman en discursos pegados a decisiones políticas y económicas de corte extractivista, ¿no?, que cero tienen en cuenta el cuidado ambiental. Entonces, bueno, hay que aprenderlo eso. Es un laburo docente, esta primera implicación, aprender en otros términos que no son los términos tradicionales del aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendemos sobre temáticas ambientales? La misma ley de educación ambiental integral, bueno, y algunos autores hablan de que el aprendizaje, cada vez más, no es solamente dentro del ámbito formal, ¿no?, de las escuelas, el ámbito académico formativo tradicional, sino, y esto lo quiero enfatizar, a través de, a ver si tengo acá un señalador, sí señor, el ámbito informal, que yo señalo especialmente, que es el de la sociedad civil, ¿no?, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, las asambleas. Yo ahora estoy participando, les contaba, asambleas de vecinos, y lo que estamos aprendiendo nosotros, los vecinos que participamos de la asamblea, sobre el funcionamiento de nuestra sociedad local, en principio, de Saladillo, cosas que no teníamos ni idea, ¿eh? O sea, por ejemplo, les cuento. El Banco Nación, vieron que el Banco Nación también lo están por cerrar. Entonces los empleados del Banco Nación de acá de Saladillo vinieron a la asamblea a contar la situación. Entonces ahí aprendimos todo lo que hizo y hace históricamente el Banco Nación. No solo en Saladillo, sino a nivel país, ¿no? Cosas que ningún otro banco va a hacer si el Banco Nación no está. Básicamente, por ejemplo, poner cajeros automáticos en localidades donde no hay población suficiente para que ningún otro banco ponga un cajero automático, por ejemplo. Además de créditos, de tasas de interés, de referencia, etc. Hay una serie de programas que solamente un banco como el Banco Nación puede hacer, ¿no? Ayer fuimos, por ejemplo, a la cooperativa de distribución de energía como asamblea. Otra vez, la cantidad de cosas que aprendimos de lo que hace la cooperativa eléctrica de Saladillo, como cualquiera de las cooperativas eléctricas que haya en los pueblos donde ustedes viven, les recomiendo que se acerquen y averigüen, porque no son empresas con finalidad de lucro, como sí son las grandes, que justamente se quedan con las grandes ciudades, pero en los pueblos chiquitos, las grandes empresas no les interesa porque no es redituable, y las que, digamos, distribuyen la energía son cooperativas eléctricas. Entonces, lo que quiero decir, esta forma de aprendizaje que ocurre en
ONGs, asambleas, gremios, asociaciones profesionales. Es lo que llamamos informal, un aprendizaje que se da por otras vías, en otro contexto, con otras reglas de funcionamiento. Y bueno, y el no formal, al que estamos todos sometidos, que son los medios de comunicación, la radio, la televisión, cables, sitios web, las redes, las malditas redes. Por eso también es importante el desarrollo de este concepto de cultura digital, ¿no? Tener un poco de criterio a la hora de consumir, entre comillas, contenidos de las redes sociales. Entonces, el aprendizaje, reflexionemos un poquito, no solo es el formal, que no lo estoy desdeñando, pero que es una parte de la constitución del aprendizaje que nosotros tenemos. Formal, lo informal, que es lo que yo más recomiendo, métanse en asambleas, métanse en grupos de vecinos, métanse en ONGs ambientalistas, más allá que no estén de acuerdo al 100% con los discursos que así abundan. Obviamente hay personas que piensan muy distinto, con trayectorias muy distintas, pero el tipo de aprendizaje, de confianza, de vínculo que se establece en esas asambleas, en esas organizaciones cuerpo a cuerpo, donde vos conocés al compañero o la compañera, bueno, tienen una potencia transformadora y de aprendizaje extraordinaria, ¿no? Recomiendo, enfatizo especialmente esta participación. Bueno, aprender la complejidad, la multidimensionalidad del problema, conflicto, propuesta o solución ambiental, ¿no? No es una cosa única, unidireccional, que solo considera un aspecto. Otra cosa que pasó acá en Saladillo, cerca, es el río Salado, que corta al medio la provincia de Buenos Aires. Bueno, están intentando destruirlo al Salado, pero yo creo que se va a resistir. Con un programa de canalización, porque el problema eran las inundaciones del río Salado, ¿no? Entonces, se consultó a una serie de especialistas. Abrió el micrófono. Perdón. Pedro. Perdón, Pedro. Ranchi. Ahí lo vamos a silenciar al pobre Pedro. Ahí. Víctor, ya que tuvimos esta interrupción, aprovecho para comentarte. Estás a 25 minutos de las 19:30. Muchas gracias, Luisito. Vamos a acelerar un poco. Gracias. Bueno, decíamos, aprender la complejidad. Cuando tomamos un problema, hablamos del Salado, por ejemplo, que querían o quieren evitar inundaciones, entonces llaman a unos especialistas, ingenieros hidráulicos, que dicen, bueno, si la cantidad de metros cúbicos de agua con la lluvia son tantas, entonces ya hacemos un canal de tal profundidad con la pendiente que tiene, en 3 días vaciamos el Salado. Bueno, meta. Entonces hacen un pozo gigantesco que mueve más tierra que el canal de Panamá, que el canal de Suez junto. Una locura la obra que se está haciendo en el Salado, y los ingenieros te sacan el agua. ¿Vos qué querías? ¿Que te saquen el agua? Te sacaron el agua. Ahora, hay otros problemas vinculados al hecho de que sacaron el agua, ¿no? Bajan la napa, se seca todo, viene un periodo de sequía como el que tuvimos en estos años, y ese agua, que era un agua dulce, súper interesante para los cultivos, para la vida, para las napas, se mandó al río, al mar. Entonces, las miradas son unidireccionales, monomiradas, ¿no? Y estos conflictos tienen una complejidad que deben incluir lo cultural, las prácticas de los vecinos, la vida de la gente en esos lugares, otras cuestiones vinculadas a distintos sistemas de producción y de consumo, etcétera, que muchas veces en estos proyectos solución, entre comillas, no tienen en cuenta, ¿no? Bien. La diferencia entre complejidad y dificultad no es lo mismo, ¿no? Algo que es más complejo, porque incluye tener en cuenta más cantidad de componentes, y algo que es difícil, porque requiere más trabajo, más esfuerzo, o más un tipo de habilidad. Me acuerdo de un ejemplo que era un payasito de esos de la calle, que había venido acá a Saladillo, al que yo quiero mucho, y él hacía un truco, cualquier truco, por ejemplo, tiraba ese diablo, lo vieron para arriba, ¿no? Entonces lo tiraba, qué sé yo, a 3 metros, y entonces le decía al mismo público, él decía, más difícil, más difícil. O sea, le pedía al público que le diga más difícil, y entonces él mismo se estipulaba con eso que le decía al público y lo tiraba más arriba, no sé, 9 metros, y entonces otra vez, ¿no? Y le decían, más difícil, entonces lo tiraba a 15 metros. Bueno, eso es más difícil, pero
Lo que el tipo estaba haciendo siempre era lo mismo, era tirar para arriba el diablo. Eso es más difícil. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de más complejo, que es distintos puntos de vista. Es como estas entidades que tenían tres cabezas, digamos. Hay que mirar para distintos lugares, mirar otras cosas. No es solo en una sola dirección más difícil, sino más complejo, ¿no? A mí me gusta el ejemplo del payasito malabarista. Bueno, y otra cuestión vinculado a esto, muy interesante para profundizar, que también está en la Ley de Educación Ambiental Integral, es la diferencia entre la interdisciplina y el diálogo de saberes, ¿no? No es lo mismo interdisciplina que diálogo de saberes. Y esto también tiene que ver con la primera implicación, que es cómo aprendemos, ¿no? A veces hablamos de interdisciplina, y está muy bien, porque hay un diálogo entre saberes de distintas disciplinas científicas. Disciplinas científicas, o sea, la física habla con la biología, si se pone guapa habla con la sociología. Mañana Luis nos va a dar una charla donde va a intentar hablar, que las invito a que vengan a escucharlo a Luis, nos va a intentar hablar de estas representaciones que nos hacemos de la ciencia a partir de esto, representaciones sociales, de imágenes que construimos a nivel cultural, ¿no? Entonces a veces nos animamos desde la física a hablar con la sociología, con otras ciencias sociales o humanas. Eso es un diálogo interdisciplinar y está muy bien, está muy bueno, pero el diálogo de saberes al que se refiere la educación ambiental integral es más que eso. El diálogo de saberes es lo intercultural, el dialogar con otras culturas, con saberes populares de las culturas, por ejemplo, de pueblos originarios en nuestro país, que hay mucho para aprender, como veíamos hoy, del quintu, ¿no? De las hojas de coca, por ejemplo, digo, u otras culturas. El diálogo o los saberes intergeneracionales, o sea, qué saben los más viejos, qué sabemos los adultos, qué saben los más jóvenes, qué saben las infancias y las juventudes. Todos sabemos algo, no es la única forma de ver el mundo, y hay un saber intergeneracional que hay que valorar y poner en juego para aprender, ¿no? Y lo interseccional, es decir, muchas veces nosotros nos rodeamos de gente y de las redes, y el monomundo de las redes sociales y del neoliberalismo nos llevan a eso, a estar segmentados. Nos juntamos solamente con los que son iguales que nosotros, ¿no? Esto es una construcción cultural de los últimos tiempos, muy peligrosa, que yo veo muy peligrosa, que quizás explica de algún modo por qué llegó Milei o las ideas políticas de Milei al poder, esta fragmentación. Y es el diálogo interseccional, ¿no? Ser capaces de comunicarnos, de hablar, de participar con personas de distintos sectores sociales. Bien, muy interesante esto entonces para implicarse en el aprender. Vamos a la segunda. No sé si quieren comentar algo, decir algo, un bostezo. Bien. Avanzo. La segunda implicación es ser docente y enseñar. Ahí aparece la didáctica de la educación ambiental como un campo en el sentido de Bourdieu. No es algo que está cerrado, terminado, sino que está en debate, en disputa, ¿no? En disputa porque quienes llegamos a la educación ambiental venimos de distintas trayectorias, ¿no? Mucha gente viene desde el área de las ciencias naturales, mucha gente viene del área de las ciencias sociales, otros vienen desde las prácticas territoriales, ¿no? De la defensa de derechos, de la lucha por la calidad de vida en los territorios. Y todos nos sentimos con algún derecho de participar de este espacio que es la educación ambiental integral, ¿no? Entonces hay debates ahí si es esto de enseñar la educación ambiental, si es una disciplina y que entonces merece o tiene un desarrollo didáctico específico, y hay otros que explícitamente se oponen a esa dimensión, digamos, ¿no? No queremos que sea una disciplina. Algunos autores dicen que la educación ambiental es una indisciplina. Me encanta. Porque si la ponemos como disciplina, la encorsetamos, dicen ellos, a los formatos tradicionales de enseñanza, de construcción de contenido y de reproducción. Y la educación ambiental requiere una implicación personal, una actividad individual, social, ciudadana, distinta, ¿no? Entonces, dicen que no es una disciplina, sino que es una indisciplina. Bueno, hablamos ya de
abrirse a ese trabajo interdisciplinar. O sea, yo no es que enseño física solamente, sino que desde mis propuestas de enseñanza de la física enseño educación ambiental integral. Y eso me va a llevar necesariamente a discutir o a conversar con otras disciplinas, la biología, la química, las ciencias de la tierra, la astronomía, las ciencias sociales, voy a tener que hablar de economía, de sociología, de antropología. Evidentemente no soy especialista en todo eso, voy a tener que ir aprendiendo y voy a tener que entrar en diálogo con profes, con personas, con especialistas de esa disciplina que me puedan ayudar a pensar, con geógrafos, geógrafas. Bueno, y también con saberes culturales, no necesariamente disciplinares. En las propuestas didácticas estoy pensando, ¿no? Que en la clase se autoricen las palabras de pueblos originarios, de vecinos, de trabajadores, de gente que vive en el lugar, de las ONG, de las asambleas, de los gremios, de otras fuerzas sociales que están en el territorio. No solo la voz de la academia, ¿no? Si me quiero meter con la educación ambiental integral, volvemos a decir, en ese campo. Que hablen las distintas generaciones, que digan lo que tienen que decir los ancianos, los adultos, los jóvenes, los niños. Todos tienen algo que aportar y decir desde la mirada del mundo. Y en educación ambiental integral eso tiene valor. Eso es enseñar. No es lo mismo que una disciplina tradicional, vuelvo a decir. Y lo interseccional. Vuelvo a decir, no cerrarnos en el grupo social con el que nosotros nos identificamos solamente, ¿no? Bueno, ambientalizar el currículum es otra cuestión que aparece como problema. Muchas veces cuando uno habla con los docentes sobre el tema de educación ambiental integral, dice, bueno, pero en el diseño curricular no dice nada. Como que uno no pudiera hacer las cosas porque no están en el diseño curricular. Entonces hay toda una política que es ambientalizar el currículum. Tratar de ir, a partir de la Ley de Educación Ambiental Integral, tratar de ir introduciendo en los diseños curriculares contenidos y prácticas vinculadas a la educación ambiental integral en cada una de las disciplinas, cada una de las materias de un diseño curricular, y también quizás como espacios propios, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en el diseño curricular de los profesorados de Provincia de Buenos Aires. Pero yo digo que lo que hay que ambientalizar no es solo el currículum, digamos, el texto de los diseños curriculares, sino nos tenemos que ambientalizar nosotros, los docentes nos tenemos que ambientalizar, ¿no? Por esto lo de la triple implicación. No se trata de escribir un lindo documento, sino de ver qué pasa con nosotros como ciudadanos, ciudadanas, con nuestras prácticas, más allá del ámbito escolar formal, ¿no? Y lo que hemos desarrollado en el equipo, en algunos trabajos de investigación, que ahí están publicados, después los pueden chusmear, es hacer una mirada crítica, reflexiva, sobre cómo son las propuestas de educación ambiental que vemos en nuestra práctica, en la práctica de los docentes, de los cursos y de las carreras o los talleres en las que nosotros participamos, ¿no? Entonces lo que miramos es cuáles y cómo son las temáticas que se seleccionan, ¿no? Tenemos estudios sobre eso. ¿Con qué tipo de enfoques se abordan esas temáticas? O sea, ¿con qué concepciones sobre qué es el ambiente, qué es la educación, qué es el desarrollo? ¿Qué relación se establece con lo político, con la dimensión política? Hay propuestas de enseñanza que tienen como prohibido en sí misma, en su estructura, el tratamiento político de la temática ambiental, sobre todo desde las ciencias naturales, ¿no? Cómo se aborda la complejidad o si se hace una excesiva simplificación, cómo se aborda lo interdisciplinario, etc. Entonces, ¿cuáles son los enfoques de esas propuestas didácticas? Las articulaciones, si existen o no, digamos, si este docente o esta docente trabaja con otros colegas de otras áreas y disciplinas y niveles, o con otras instituciones o con otras organizaciones. Y los alcances, digamos, si la actividad de enseñanza queda reducida al aula, o si sale un poquito a otros cursos, a la totalidad de la escuela, al barrio, a otras instituciones, ¿no? Estos son algunos ejes o dimensiones de análisis de las propuestas didácticas. Bueno, hay distintas maneras de abordar la educación ambiental integral, hay mucho material sobre esto. Esperen que voy a ir un poquito más rápido acá. Decíamos, distintas visiones de la naturaleza y del ambiente, distintas concepciones del desarrollo.
habrán escuchado hablar de, bueno, el desarrollo sustentable, sostenible, y me interesa contarles, para que chusmeen, también hay miradas, propuestas de pensar en el desdesarrollo o el decrecimiento por autores muy concienzudos, no es que son, o sea, académicos inclusive, que abordan el tema del desdesarrollo o el decrecimiento como únicas alternativas posibles a esta crisis ambiental global que no para de crecer, digamos, ¿no? Entonces, ellos proponen ideas, ir pensando en concepciones sobre desdesarrollo, otras maneras de habitar el mundo. Les recomiendo que presten atención a esto también, ¿no? Y ponerlo en consideración en nuestros cursos, en nuestras clases, ¿eh? No hay una única manera de habitar el mundo. No queremos un monomundo, queremos un mundo diverso, como siempre lo fue. Bueno, la diferencia entre problemas y conflictos ambientales, ¿no? Hablamos de la productividad o fecundidad del conflicto ambiental o social. Esto habla mucho Gabriela Marlinsky, con mucho detalle, y hay toda una pedagogía centrada a partir del estudio del conflicto. Nosotros en ciencias naturales tenemos miedo del conflicto, nos gusta explicar las cositas bien redonditas, bien cerraditas. Hay un problema, entonces hay una solución. Podés escribir la ecuación y la solución es esta, ¿no? En sociales están más acostumbrados a que no, que haya un conflicto permanente. Bueno, la educación ambiental integral, basada en la pedagogía del conflicto, permite un abordaje más productivo y más fecundo en distintas dimensiones, ¿no? Del aprendizaje, pero también de productividad social, ¿no? Construcción de leyes, cambio de proyectos de producción y de distribución y de consumo, etc. Bueno, avanzo. También trabajamos la educación ambiental como campo en términos de que hay elementos de la didáctica general que sirven a la enseñanza, a la implicación docente como persona que enseña, como es el paradigma de la complejidad. Hay elementos de las didácticas específicas que nos sirven, que podemos utilizar, que utilizamos permanentemente en las prácticas de educación ambiental integral, como son el enfoque sistémico, el concepto natural o la visión de ambiente como naturaleza, y distintas formas de producción de conocimiento propio de cada disciplina, ¿no? De las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Entonces hay elementos que aportan las didácticas específicas de las ciencias académicas tradicionales, bueno, que se suman a este campo. Pero también hay elementos propios de la educación ambiental, que no están ni en la didáctica general ni en la didáctica específica, algunos de los cuales fuimos nombrando, ¿no? Hablamos de un compromiso ético, de un compromiso político, de intervención, esta tercera implicación docente como sujeto político. Esto del diálogo de saberes, de valorar saberes no disciplinares o no científicos. Y después se habla también, habrán escuchado, 4 dimensiones de la educación ambiental. O sea, uno como docente debería abordar aspectos cognitivos, los más tradicionales de la escuela, pero también aspectos afectivos, del vínculo con la naturaleza y la sociedad, aspectos conativos, o sea, de la voluntad, qué hacemos, qué vamos a hacer, que no quede solo en una descripción, sino cómo intervenir en este conflicto que nos atraviesa como sociedad. Y activa, ¿no? Una acción. Entonces, supuestamente, una buena receta para el diseño de propuestas didácticas es atender aspectos cognitivos, afectivos, connativos y activos, que también es lo que estamos tratando de hacer en esta charla. Bueno, esto era propaganda. Nosotros tenemos carreras diseñadas en la UNIPE con estos criterios, basados en estos. Ahora este año estamos empezando una licenciatura en enseñanza de ciencias naturales y educación ambiental integral para nivel primario presencial en la sede Cava. Empieza ahora en pocos días, ya tenemos unos cuantos inscriptos e inscriptas, así que estamos muy contentos. Lo que les quería contar es que el diseño curricular de esta carrera incluye un campo de formación específica, algo en investigación, algo de formación general, algo de formación pedagógica y un trabajo de integración final. Tanto la investigación como el trabajo final se basa
en el abordaje que hacen los cursantes de problemáticas ambientales locales, del territorio y de la época donde cada uno vive. Invitamos a que esos trabajos estén bien focalizados, bueno, bien contextualizados, con un enfoque didáctico y conceptual, acorde a todo lo que venimos diciendo, pero insisto que el diseño de esta formación no es solamente disciplinar específica, ¿no? Sino que tiene elementos de investigación y de trabajo de integración final y elementos que abren a la formación más integral vinculados a aspectos pedagógicos, bueno, la nuestra es una universidad pedagógica, y seminarios de formación general. Bueno, después si quieren consultar en detalle, en la página de la universidad está el plan de estudios, y era un ejemplo, aparte de hacer un poco de propaganda del trabajo que hacemos en la universidad, es mostrar un poco el plan de estudios con esta mirada más integral de cómo enseñar desde una perspectiva de educación ambiental integral. Bueno, esto era respecto de los temas. Cuando uno analiza los temas que eligen los docentes para sus prácticas de educación ambiental, miren lo que pasa acá. El 60% casi eligió temas residuos, ¿no? Es como el tema tradicional, que de alguna manera enmascara, oculta otros problemas ambientales, otros debates propios de la crisis ambiental global que estamos viviendo. Esto fue en un primer curso en La Pampa, ahí está, 2022. En 2023 hubo una intervención de los docentes sobre este problema que habíamos detectado, didáctico, y fíjense cómo, bueno, se redujo bastante, ¿no? En la segunda corte, el tema residuos, y se diversificó bastante las temáticas abordadas, ¿no? Es un ejemplo de la manera en que trabajamos la enseñanza en educación ambiental integral. Bueno, esto lo paso, era una caracterización de proyectos de educación ambiental integral que hacemos en nuestros trabajos. También esto está disponible en alguna publicación. Y para ir redondeando, último que cuento de la parte implicación con la enseñanza. Lo que llamamos pedagogía del conflicto ambiental, un trabajo de Aldana Telías, Pablo Cesano y María Laura Canciani, de 2017, sugiere estas etapas, digamos, en el proceso de una propuesta de enseñanza vinculada a la educación ambiental integral desde la pedagogía del conflicto. Entonces, habla de iniciar indagando percepciones y valoraciones sobre el ambiente, no imponiéndolas, ¿no? Sino indagándolas. La territorialización del conflicto ambiental, no hablar en abstracto, sino trabajar sobre un territorio específico, con ciertos límites, con ciertas fronteras, con ciertos vínculos. Identificar cuáles son los actores sociales que intervienen en ese conflicto, donde hay una puja, ¿no? De intereses y de reivindicaciones y de aspectos que valoran, que defienden o que atacan. Repensar lo ambiental en clave de derechos, qué derechos, bueno, existen y cuáles están siendo vulnerados. Analizar la información y conocimientos disponibles. Esto se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Tanto en términos académicos, como en los medios de comunicación, como en las ONG, como en el relato de vecinos y de actores. Conflictivizar la problemática ambiental y pedagogizar el conflicto, dicen ellos, ¿no? O sea, que la problemática no quede objetivada, limpia, intelectualizada, desprovista de emociones y de reivindicación de derechos. No, buscar el conflicto, porque el conflicto es productivo en términos de aprendizaje, de enseñanza y de transformación. Y también pedagogizar el conflicto, o sea, que el conflicto no quede solo como un cúmulo de tensiones y de violencias, sino que uno pueda reflexionarlo, pensarlo, enriquecerlo con los aportes del conocimiento, de la mirada pedagógica y didáctica. Historizar el conflicto ambiental. Nada ocurre de la nada, no aparece de la nada, sino que hay que mirar un poco hacia atrás, ver de dónde viene. Analizar marco normativo, otra cuestión que uno puede ver, las leyes. Las leyes son construcciones también, ¿no? Sociales. Entonces, hay algunas, pero podría haber otras. Entonces, analizar el marco normativo, ver que está vigente, ver cómo se puede cambiar alguna de esas normativas. En eso es muy potente esta pedagogía del conflicto, ¿no?
mucho hay que se ha hecho a partir de estas intervenciones que ha modificado normativas municipales, provinciales. Bueno, concientizar, participar y accionar en comunidad. Bueno, son algunos elementos simples, pero cuando uno los ve en conjunto, adquieren mucho sentido, ¿no? Bueno, eso fue. Acá también les dejo, después chusmen, enorme cantidad de recursos del portal Educar, hablando de nuestro gobierno actual. Vieron que estuvo hackeado, se cerró, se está revisando el material, parece que se puso de vuelta online, pero es un trabajo de muchos años de producción, de gente muy capaz en Argentina, que está puesto en jaque, que está puesto en tensión, ¿no? Otra cosa que, por lo menos a mí, me enoja, me angustia, me da mucha bronca que esto esté en peligro, ¿no? Cuando fue tanto trabajo construirlo. Bueno, está disponible, aprovechenlo. Bueno, y vamos a la tercera para ir cerrando. Ser docente y comprometerse con el territorio y la época. Hablamos de una crisis global sin precedentes, que tiene causas e impactos locales y globales. La situación esta del triunfo democrático de Milei y el riesgo de la aceptación de los negacionismos, del monodiscurso, del monomundo, de la aceptación sin resistencia, sin reflexión, de la imposición, de una mirada política sobre otras, negando el derecho a la existencia, a la reflexión, al pensamiento, a la vida, a otras personas, grupos, comunidades que piensen distinto. Este profe que les contaba, Celso Sánchez, dice que siguen llegando nuevas carabelas a nuestra Améfrica. Él dice que América en realidad debía llamarse Améfrica porque está construida con la esclavitud negra que se trajo y fue masacrada a América, ¿no? Así, digamos, apareció esta nueva América que fue descubierta, entre comillas, y construida a partir de la esclavitud. Por ahí en Argentina esto no se ve tanto, bueno, él es brasilero, pero bueno, en los países del norte, de América del Sur, o Centroamérica, está mucho más presente, ¿no? La cultura afro. Bueno, entonces habla de un neoextractivismo, de un neocolonialismo, y habla de que Cristóbal Colón era un proyecto, hablaba de Cristo y de la colonización. O sea, él dice que Cristóbal Colón no era el nombre de una persona, sino el nombre de un proyecto que todavía sigue vigente hasta nuestros días. Muy interesante, también lo pueden buscar a Celso Sánchez Pereira de Unirrío, con estos textos que habla de Améfrica, el proyecto Cristóbal Colón y la situación de neocolonialismo en la que nos encontramos. Che, creo que llegó alguien más, tan tarde, no puede ser. Ah, sí, mira. Bueno, bienvenido el compañero que llega para el final. Entonces, pienso yo, creo yo, es lo que pongo a consideración, nuestra principal tarea es cultural. Revitalizar los discursos locales, territoriales, identitarios, frente al discurso único, al monomundo de la cultura, Lara Croft, Netflix, bueno, no todo Netflix, ¿no? Pero me entienden a qué voy. Las redes, el monocultivo, nos alimentamos con una muy escasa variedad de alimentos, cuando históricamente la humanidad, consumió una enorme diversidad de alimentos, por ejemplo. El monomundo en el arte, decíamos, qué tipo de consumos culturales tenemos. Nosotros, por ejemplo, en cualquier localidad, ¿no? Está lleno de artistas de distintas disciplinas, a las que muchas veces la misma localidad no les da mucha bolilla, porque están mirando los artistas centrales, los artistas que salen en la tele, en la alimentación, en la vida sexual, la visión de la historia, en la literatura, en los medios de comunicación. Bueno, se habla de una ecología decolonial, tratar de sacarnos este monomundo cultural, tener una mirada más independiente, más soberana de la construcción de nuestro país y de nuestro estilo de vida. Incluso, dice Celso, el concepto de crisis es un concepto quizás propio de los países centrales, porque lo que para un país central es una crisis, ponele una inflación del 1% anual, a mí que me vienen a hablar de crisis, decía él, ¿no? Con los índices de inflación que tenemos en nuestros países, con los cambios políticos que tenemos en nuestros países, con el aumento, los ajustes, los aumentos de los alimentos, etc. Entonces, cuando se habla de crisis global, dice él, no nos asustemos tanto, porque es una crisis quizás
discurrida en los países centrales. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero me gusta la idea de que lo que en Europa o Estados Unidos llaman crisis, para nosotros habría que pensar, ¿no? Bueno, habla de una educación ambiental de base territorial y comunitaria, comprometernos en los territorios, en las comunidades, buscar los grupos de participación y pertenencia, interactuar con ellos, salir de la computadora, del aula, de la escuela y entrar en los territorios. Acá hablando como ciudadanos, ¿eh? No perder la alegría del encuentro, del abrazo, de la creación y de la vida, o sea, no permitir que el monomundo cultural se nos lleve la vitalidad, la alegría, el encuentro, el abrazo, el afecto, el encontrarnos con otros, ¿no? Y esto pasa, chicos, pasa en las asambleas, pasa en las ONG, pasa en los grupos de trabajo, pasa en los gremios. Es decir, hay una comunicación, un ambiente que es sano, es saludable, es enriquecedor y transforma. Y dice la Ley de Educación Ambiental Integral, nos invita, la ley, está escrito en la ley, que por ahora está vigente, no sé cuánto durará, pero por el momento está vigente, que hay que crear nuevas formas de habitar nuestra casa común. No dice la ley, bueno, sigamos con el monomundo. Dice, crear nuevas formas de habitar nuestra casa común. Bueno, y con esto voy a terminar, porque no quiero hacerlo más largo. Hay una frase de Gramsci que deben conocer, que a mí me gusta, y hablando de estos tiempos que nos toca vivir, hace falta dominar el arte de la perseverancia para reponerse ante tantas adversidades y sostener con la más sólida determinación una convicción. El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, hasta vencer, ¿no? En esta situación donde uno ve que todo está negro, lo pensás y decís, no va a andar, la verdad que no va a andar. De todas maneras, mantener el optimismo de la voluntad y seguir adelante. Bueno, gente, muchas gracias por su atención. Ahí les pasé, o les voy a pasar de vuelta el link para que tengan el material. Y quedo atento por si quieren comentar algo. Bueno, mi querido Víctor, una cantidad enorme de información. Los compañeras están pidiendo algunos referentes teóricos, por ejemplo, del concepto de desarrollo, si tenés algún material que puedas compartir. Sí. Bueno, no sé si conviene y subirlos directamente al Drive que cargaste. Vamos a hacer eso. Yo les vuelvo a compartir acá el link del Drive, que es de esta charla, ¿eh? Entonces voy a subir lo del proyecto PIS y esto que me piden ahora de desarrollo, que hay un librito muy bueno con trabajos cortos de distintos autores que abordan conceptos vinculados al decrecimiento, ¿no? Entonces, son elementos para ir pensando, porque si uno tiene que pensar alternativas al monomundo, y hay que pensar alternativas, otras maneras de organizar la economía, de darle valor a las cosas, de comunicarnos y construir institución entre nosotros, en fin, una serie de elementos muy interesantes, bueno, que ahí yo les comparto. No sé si quieren comentar algo, me gustaría conocer alguna opinión sobre esta propuesta de la triple implicación, o alguna pregunta. Bueno, el silencio en la televisión siempre cuesta, ¿viste cómo es? Yo, la verdad que maravillado, muy claro, un montón de conceptos. Reniego que te hayas tomado una frase de Gramsci al final, que esa es de la sociología y de la sociología marxista en algún punto, que era para mí de mañana, ahora la tengo que tachar. ¡No! La tenés que desarrollar, Luisito. Bueno, la desarrollamos mañana, algunas ideas acerca de los, ¿cómo se dice?, discursos hegemónicos, claro, su implicancia en la perspectiva acerca de la ciencia. Aprovechamos para invitar mañana entonces a las 3 de la tarde, ¿no, Luis? 3 de la tarde, sí, con la fresca. Con la fresca, bueno, pero es virtual, así que podemos tener el ventilador prendido. Y ¿cómo era el título que era medio largo de las representaciones? Sí. ¿Te acordás? Sí, bueno, nada, tiene que ver con las representaciones sociales y cómo estas influyen en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, en la formación de conceptos de ciencia y tecnología. Por ahí habría que buscarlo y ya que estamos metiendo chivo, lo hacemos del todo.
Dale. Y buscamos por acá en algún El lado, link. debo tener el link. Colegas, les dejo también ahí mi mail, befursi@gmail.com, por si quieren algo preguntarme o algún material que me quieren pedir, después lo pueden hacer. Bueno, gracias por lo que van dejando ahí. Estuvieron muy callados, muy calladas. Che, me gustaría alguna conversación, si alguien... A ver, Nadia Lépez. Hola, ¿Qué haces, profe, ¿cómo Nadia? anda? Tanto Bien, tiempo. ¿vos? En serio. Todo bien. Acá intentando tomar un poco, porque bueno, este año va a ser bastante complejo, porque en las ciencias naturales hay que trabajar sobre la educación ambiental. Claro. Está planteado eso. Y es verdad, no hay muchas herramientas desde el diseño curricular, o por lo menos siento yo que a mí me falta Claro. poder tener para poder darle una buena enseñanza en relación a eso y que sea valorativo, ¿no? Y la verdad que esta charla dio, por más que me haya conectado tarde por unos problemas técnicos, tomé muchas cosas interesantes para poder pensar y analizar y también tener en cuenta no solamente los saberes y el conocimiento que los docentes tenemos, sino también socialmente, ¿no? Claro, Y lo que hay en la comunidad, ¿no? Lo que hay en la lo que hay comunidad. en la comunidad, porque si bien uno puede enseñar la educación ambiental, pero también hay que tener en cuenta esto que me quedó preciso, que siempre nos decía que había contextualizar y descontextualizar Claro. lo que estoy enseñando para que quede esa huella en el alumno, ¿no? Hay dos cosas, digo. La primera es, bueno, que cuando uno por ahí empieza a meterse con práctica de educación ambiental, como vos decís, uno viene por ahí de la enseñanza de las ciencias naturales y te empezás a meter en un campo en el que uno no está muy formado. Está bien. Entonces, hay materiales, viste, ahí en la página de Educar, hay materiales por nivel, para nivel inicial, para nivel primario. O sea que hay herramientas didácticas, pedagógicas, ya desarrolladas, que está bueno que uno las consulte. Así que esa sería la primera, o sea, recurrir a la educación formal con materiales que hicieron personas especialistas en general, están muy buenos y en este enfoque que estamos hablando. Pero lo segundo que yo te sugiero por mi experiencia, es que tomes temas que a vos personalmente te impliquen, te interesen, te preocupen. O sea, cosas que a vos te haga bien estudiar, aprender, ¿no? Si hay un problema local donde vos vivís, que tenga que ver con cualquier cosa que tenga que ver con lo ambiental, que a vos te preocupe personalmente, como adulta, como ciudadana, métete con eso. Y después vas a ir aprendiendo vos y viendo qué enseñar de eso a los estudiantes. Por ahí no es lo mismo, ¿no? Lo que uno aprende como adulto, el problema que te planteas como adulto, de lo que vas a transferir a los estudiantes. Pero eso ya lo sabemos como en la tarea docente. Pero tiene un valor y un significado distinto cuando hay una implicación personal que cuando tomás un tema descolgado con el que vos no tenés ningún vínculo personal, ¿no? Así que yo sugiero a tu pregunta o a lo que compartís, dos cosas. Una, buscar en línea con la documentación ya existente, que hay mucha y muy buena, sobre todo ahí en el portal de Educar ya está todo bastante bien organizado. Y la segunda, mirar lo que a vos te interesa, buscando, como vos decías, en la sociedad, en los grupos sociales, en el saber comunitario que hay sobre el tema. Bueno, gente, les agradecemos mucho. Yo me voy a la asamblea en la plaza. Les agradecemos mucho por haber participado y quedamos atentos a cualquier consulta y nos vemos mañana con Luisito. Bueno. Gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias. Chao, Victorio. Chau, che, nos vemos mañana. Vamos, corriendo a la asamblea. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.